Gracias, Caro. Les decía, dos compañeros nos contaron ejemplos muy claros en donde se ve esta transferencia de calor por convección. ¿Qué pasa? Que cuando el aire está caliente es menos denso, por lo tanto tiende a subir, no solo en el aire, sino también en los líquidos. Se puede decir en los fluidos, ¿no? Tanto en gases como en líquidos. Eh, bueno, esto es un poco. Ahí le estoy compartiendo pantalla, ¿pueden verlo? Sí, Genial. Eh, De eso se trata este segundo mecanismo de transferencia de calor, ¿sí? En este caso lo que tenemos es movimiento de materia. Y por último, bueno, no sé si recordarán esta imagen, pero la vimos en la primera clase, allá será casi 3 meses atrás. eh, la radiación, el tercer mecanismo que consiste en la transferencia de calor, pero en este caso a través de la propagación de ondas electromagnéticas, ¿no? Bien sabemos de esto, el mismo Sol nos entrega calor por este mecanismo que es la radiación. Y bueno, acá yo agregué esta imagen, bueno, me quedó media pixelada, pero bueno, es un ejemplo claro de los tres mecanismos de transferencia en una misma situación, que es, por ejemplo, cuando ponemos una olla a hacer un arroz, ¿no? En este caso, bueno, la olla es por radiación. La radiación le manda el calor a la olla, el agua se calienta, ¿no? Y produce el efecto de convección. Y bueno, cuando agarramos la olla, si la parte de metal no tiene mango de madera y si no usamos un repasador, nos quemamos justamente por la conducción. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Bueno, seguimos. no, no. Eh, bien. Hasta acá, calor, temperatura, temperatura, calor, términos diferentes que se relacionan a través de un término, un fenómeno que es el calor específico. Acuérdense que el calor específico es esto de cuánto calor tengo que entregarle a eh, una determinada masa de una sustancia para que eleve su temperatura 1 grado. También vimos, bueno, que esa transferencia depende de los sistemas térmicos, que pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Y también vimos los mecanismos de transferencia de calor, ¿no? Que eran estos de conducción, convección y radiación. Y acá yo pregunto, ¿existirá alguna forma de cuantificar exactamente cuánto es una transferencia de calor? Bueno, sí las hay y es la que tenemos acá. Les presento la primer fórmula. Son dos. Esta es la primera que vamos a ver en calorimetría, ¿sí? Esta fórmula es, bueno, Q, que es calor, es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Esto es un delta de temperatura. Después se los voy a contar bien, pero consiste simplemente en temperatura final menos temperatura inicial. Y nosotros vamos a ver, y yo tengo un ejercicio donde vamos a calcular una forma de transferencia de calor, que de hecho es este. ¿Cuánto calor debo entregarle a 20 litros de agua que está a 20 grados para que eleve su temperatura hasta los 25 grados? ¿Sí? Yo, si ustedes me permiten, yo quería hacerlo ahora. Esta diapositiva en blanco es para hacer el ejercicio, pero como no sé bien si voy a llegar, lo dejo para el final, ¿sí? Y conectamos la tabla y lo hacemos. Van a ver que es una fórmula sencilla y que está bueno para medir calcular transferencia de calor. Después tenemos
vamos a pasar a otro temita que tiene que ver con las unidades de temperatura. Nosotros ya hemos hecho conversiones de unidades usando, bueno, el método por fracción, la regla de tres o la tabla de prefijos también. También vimos cómo manipular unidades y cantidades a través de notación científica. Eso lo vimos en matemática, ¿sí? Esto que tengo acá es, digamos, las conversiones de unidades de temperatura son muy diferentes a lo que venimos viendo ahora, ¿sí? Porque no son conversiones lineales, sino que siguen patrones distintos. Esos patrones, bueno, son las formulitas que yo les presento acá en esta tablita, ¿sí? Y tengo un ejemplito para hacer. Nosotros vamos a hacer conversiones de unidades de temperatura y el ejemplo que tengo, por ejemplo, este que tenemos acá, escribir 30 grados Fahrenheit a Kelvin, ¿bien? ¿Y cómo podemos llegar a hacer eso? Es bastante, suena rebuscado, pero bueno, hay una forma que es sencilla que es con esta fórmula, que de hecho, si mal no recuerdo, eh, nosotros vimos ya una conversión que era el de grados a Kelvin. ¿Eso lo vimos? ¿Puede ser? Yo la verdad que Lo no me vi- acuerdo. sí lo vimos, una de las primeras clases, creo. Ah, Creo que bien. sí, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, era una forma muy sencilla. Yo creo que les había contado el experimento de Kelvin, del cero absoluto, de las diferentes temperaturas. Por ejemplo, para pasar de un grado Celsius a un grado Kelvin, sumamos el famoso 273. Para pasar de Kelvin a Celsius, se lo restábamos. Que de hecho esa fórmula está en nuestra tabla. Si ustedes ven la primer celda, arriba a la izquierda, dice conversión de Kelvin a Celsius y nos dice que el grado Celsius al Kelvin le restamos los 273. Y la última, que dice de Celsius a Kelvin, es lo mismo pero sumándoselo, ¿sí? Bueno, en este caso, para hacer, por ejemplo, de grados Fahrenheit a Kelvin, nosotros vamos a la tabla de las fórmulas que nosotros las vamos a tener de conversión de unidades y lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar el valor de Fahrenheit en la fórmula, ¿sí? Fíjense que el Kelvin, una temperatura en Kelvin a partir de Fahrenheit, ¿cómo va a ser? Bueno, tenemos que hacer a 5 multiplicado por esos grados Fahrenheit menos 32. Todo eso dividido 39 y a todo eso le sumamos 273,15, ¿sí? Tiene una explicación esta fórmula, ¿sí? Yo ¿Dividido en preferiría, cuánto? ¿cómo, Dividido perdón? en... 9. Ah, 9. Tiene una explicación, pero es muy profunda y muy detallada. Yo no quisiera que nos volvamos locos con eso. Simplemente cuando querramos hacer una conversión, usamos esa fórmula y no. Y con eso vamos a estar bien. Fíjense que la solución está abajo. Yo en rojo puse los 30 grados Fahrenheit, yo resuelvo esa ecuación y el resultado final me da en Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, estos 30 grados Fahrenheit van a ser igual a qué? A 272,03 grados Kelvin, ¿sí? Después podría hacer un videíto o podemos hacer una conversión acá con la tabla si Eh, así lo practicamos. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Que yo creo igual que las dudas y consultas van a surgir más que nada cuando veamos los ejercicios. Así que, bueno, sigo un poquito más. Bueno, esto es la brisa marina y la brisa continental. Esto, por las dudas, también lo voy a dejar para el final, ¿sí? Lo que pasa en este caso es que, bueno, eh,
Ustedes bien sabrán que cuando, si van a las grutas o si van a alguna playa, hay un momento en la tarde donde se produce el cambio de brisa, se le suele decir. Cambia la temperatura y por lo general se suele percibir estando en la playa, ¿sí? Es un fenómeno climático que se llama la brisa costera. Nosotros tenemos por un lado la brisa marina y la brisa continental. Es, como les decía, un fenómeno climático a escala local, ¿no? Esto pasa en las playas. Bueno, ese fenómeno, ¿sí? Se puede explicar con el calor específico. Por eso está bueno yo se los quería contar. Es un poco delicado y por lo pronto prefiero dejarlo para contárselo después, pero bueno, es una forma de mostrarles cómo eh, el calor específico, que es De dónde un surge, fenómeno Alan? físico. ¿Cómo? ¿De dónde surge? ¿Por un cambio del viento o por qué? Surge porque el agua y la tierra tienen distintos calores específicos, ¿sí? Que bueno, yo acá le puse un estimativo. El calor específico del agua, bueno, lo habíamos visto en la tabla, es de 1, ¿sí? 1 kilocaloría por grado por kilogramo, sobre grado por kilogramo, perdón. Y el calor específico de la Tierra es más chico, es 0,25. Son datos genéricos, ¿no? En realidad el calor específico del agua de mar, el agua salada, en realidad es un poco más alto. Bien, y bueno, y el de la tierra varía dependiendo de la composición de la tierra, de la mineralogía y la granulometría. Eh, pero Está bueno, bien, yo estos, pero ¿por qué se da en cierto momento del día? bien, lo que pasa es que el calor específico lo que nos dice, a ver, les voy a ir comentando algo. Bueno, lo vamos a ver. Eh, Al tener esta diferencia de calor específico, para responderte rápidamente, Ítalo, el agua se calienta y se enfría más lento que la tierra, ¿sí? La tierra se calienta y se enfría más rápido. ¿Bien? Esos cambios de temperatura son los que producen, por un lado, la brisa marina y Ah, la brisa continental. no, listo. O sea, cuando baja el sol, Sí, que empieza a atardecer, ponerle, o a amanecer, o lo que sea, ahí sí, está. La tierra se enfría más rápido que el agua y se hace la brisa marina. Mirá vos, no lo sabía. Está claro. bueno. El tema del agua, el enfriamiento del agua, sí lo tengo en cuenta porque viste que en los invernaderos suelen usar botellas de agua colgada para que la noche, o sea, para mantener mucho tiempo más la temperatura. O sea, Mirá, al estar el agua, al enfriarse más lento el agua, capaz que tenés cierto calor hasta las 2 o 3 de la mañana. Está bueno eso, mirá. sí. Pero la brisa marina no la conocía, mirá, está bueno. Claro. Y cuando es continental, ¿por qué? ¿Son dos Bueno, cosas distintas o es lo mismo? no, son distintas. Lo que pasa, ustedes piensen esto, estamos a la mañana en la playa, se recibe la misma cantidad de calor, ¿no? Tanto la tierra, la arena, como el mar, ¿sí? Lo que pasa es que la tierra se va a calentar más rápido que el agua. Bien, vamos a tener mayor temperatura en la playa que en el agua. Eso genera una diferencia de temperatura del aire. Bien, y bueno, nosotros lo conversamos, ¿no? Esto de la convección térmica. El aire caliente va a tender a subir, el aire frío tiende a bajar y eso produce un gradiente de presión, ¿sí? Y ahí se produce la brisa marina. Bien, imagínense de noche, cuando empieza a caer el sol, la Tierra emite una radiación, pero ¿qué pasa? La Tierra me refería al planeta Tierra, ¿no? Eh, Cuando va perdiendo radiación, ¿sí? La Tierra se enfría más rápido que el agua. Bien, entonces llega un momento en la tarde en que la Tierra va a estar más fría que el agua. ¿Se entiende? Voy a tener mayor temperatura en el agua que en la Tierra.
¿sí? Y el efecto va a ser análogo al de la brisa marina, ¿sí? Voy a tener mayor temperatura en el agua, mayor densidad del aire, el aire va a tender a subir, el aire frío en la Tierra tiende a bajar y ahí se produce un gradiente de presión que es inverso, ¿sí? Al que había pasado a la mañana. Alan, ¿eso Sí, solamente pasa en el mar? O sea, o también puede pasar en el río. en el Porque río, ha, en el... porque ha sucedido, o sea, va yo que he estado por ahí muy metida en el agua en diferentes épocas, que se siente, o sea, capaz que hace más frío en el ambiente y el agua está caliente. Exactamente, tal Sí, cual. eso es lo que por ahí me estoy acordando y es como que no lo entendía, o sea, no lo entendía hasta ahora. Bueno, tiene una lógica eso, creo. O Claro, sea, tiene una explicación. tiene una explicación física y es justamente el calor específico, ¿viste? Sí, sí. Bueno, de hecho, no sé, a mí se me ocurre, porque yo lo hice en las grutas, si vos metés los pies en el agua de noche, el agua está calentita. Y tiene que ver con eso. Y como decía Noemí, puede pasar en todos los cuerpos de agua, ¿sí? Bueno, de hecho, ahorita lo contó que lo hacen incluso en producción en chacras. Yo voy a ver si les puedo por ahí. Es por ahí un poco complejo explicarlo por acá, por diapositivas. Yo acá anoté algunas deducciones que después se las paso, pero por ahí, bueno, hay documentales sencillos y cortitos en YouTube que si encuentro algunos se los paso para que lo entiendan. Pero por ahí que queden claro esto de que la tierra y el agua, al tener diferente calor específico, eh, el agua se enfría y se calienta más lento que la tierra. ¿Sí? Eso lleva a los gradientes de presión y eso lleva a estas brisas. De hecho, ¿Sabe qué estoy pensando? sí, Que cómo nos engañó, me engañó toda la vida el desodorante Poet. ¿por qué? Pues yo pensé que la brisa marina era por el olor al mar. Claro, y nada que ver, bro, mirá vos, ¿no? Pero bueno, ¿Qué pregunta esa, ¿no? Hablando de filosofía, ¿cuál es el sabor de la brisa marina? ¿Cómo hace Poet ¿viste? para meterlo Sí, en un pero desodorante? ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Fuera de tema, tengo un amigo que trabaja en una fábrica de fragancias, el loco. Es un mundo, ¿eh? Es un mundo, no sabe. Y Mira, cómo te mete en la cabeza la fragancia. Y el loco está en la parte hotelería. Por ejemplo, todos los hoteles Meliá tienen su fragancia, todos los Iberostar tienen su fragancia, todos los Sheraton. Entonces, mira, psicológicamente, si vos la pasaste bien en un hotel Iberostar, ponele, ese olor te va a hacer, cuando llegues al próximo Iberostar, no importa si está bueno o está malo, pero ya el olor de entrada te va a hacer recordar que... Pero la brisa marina no sé dónde la sacaron, porque huele sí, más a sí. pescado y a otra cosa que a la verdadera brisa marina. No quiero decir otra cosa, pescado digo, pero bueno. Este, que yo mientras escucho la clase estoy cocinando, así que... Ah, bueno, bueno. Pero ¿Qué sí, sí. comemos? No, sabés que tengo un evento grande porque el Ah, domingo mira. tengo el cumple de Florencia, de mi hija, eh, y viene, como es feriado largo, vienen muchos parientes, qué sé yo. Entre ellos viene mi hermana, mi sobrina, que viven en Buenos Aires, y viene mi hijo Nico de Bahía, qué sé yo, bueno. Así que Qué no me grande. dan la fecha de las comidas, porque estos vienen, están todos hambreados, ¿viste? Entonces quieren comer todo. Entonces uno pide, ahora estoy haciendo mondongo a la española, o sea, busec, con vino tinto viene esa, así que si quieren venir hay una olla gigante. Bueno, y uno pide eso, el otro pide Una olla asado, el otro popular. pide, ¿viste? Entonces no dan la fecha, no dan la fecha para comer, ¿viste? Así que, pero bueno, Qué ahí bueno, va. Héctor, qué bueno. Va a ser un gran fin de... Sí, sí, creo que sí, sí.
Este, Bueno, che, dale. bien, chicos, qué bueno cómo hemos debatido este tema del calor específico. Buenísimo. Yo voy a buscar algún documental cortito que nos dé una mano para nutrirlo más todavía. Bien, porque bueno, nos queda pendiente el ejercicio, espero poder llegar a hacerlo, y si no, me gustaría pasar... Perdón, me gustaría pasar al siguiente tema, que es el siguiente. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando ahí en la imagen? Sí, sí, se ve. ¿Qué es No sé eso? qué, pero se ve. Ah, no se No llega sé, a distinguir. no se llega a distinguir. Parece Ah, cerámico. es un cerámico, Ah, sí, la pegué. ¿sí? Pero hay un detalle y es que si ustedes ven el cerámico de arriba está bastante más pegado que los cerámicos de abajo. ¿Vieron? Pegado en junta de dilatación, decís vos. Ahí va. Eh, es exactamente a Ah, lo que quería llegar. Bien, sí. Porque el digamos, glaucón no se ve, ¿eh? ¿cómo? Ah, mm, era justamente el tema que quería ver. ¿Por qué tienen esa separación? Bueno, es un fenómeno físico asociado a la calorimetría y a la termodinámica, que lo vamos a ver brevemente, que es los coeficientes de expansión y contracción térmica, ¿sí? Ese tema lo vamos a ver y yo creo que, bueno, acá lo explico brevemente, ¿bien? Eh, Cuando la baldosa tiene mayor temperatura, se tienden a expandir, ¿sí? Esto pasa mucho más bien con los sólidos, ¿no? Cuando un cuerpo sólido se calienta, tiende a incrementar su volumen o su longitud. Y pasa lo contrario cuando se enfría. ¿No? Cuando un cuerpo se enfría, tiende a contraerse, ¿sí? Bueno, esto nosotros lo vamos a ver como expansión y contracción térmica. Me Es un estoy, ejemplo claro. Ustedes imagínense que nosotros ponemos un piso de cerámico y ponemos todas las baldosas bien pegadas una con otra. Bueno, vamos a cometer un error, porque lo que va a pasar es que cuando se eleve la temperatura, cuando reciban calor, se van a expandir y se van a romper todas. Por eso es que es importante ver la dimensión de las juntas, ¿sí? ¿Se puede calcular Alan, esto? Sí, me estoy riendo solo porque en Jacobasi cuando vimos dilatación, no había un compañero que, te estoy hablando quinto año, ¿eh? Viste que las escuelas de antes tenían la barrita de hierro con un mecherito abajo, con alcohol, entonces vos le prendía, era la explicación de física en ese momento. Pero a este chico no le podíamos hacer entender, o sea, no podía entender lo que era la dilatación. Entonces le pusimos el ejemplo de las vías. sí, Entonces decimos, mirá, viste que las vías están separadas con una junta, ¿te acordás que cuando vamos a la estación, ah, sí, sí, la vía no viene de un solo tramo? Y esto es cómico, porque el tipo salió con esta, mirá, no, claro, dice, tenés razón. Y hay un cálculo hecho que el ferrocarril Roca, esto es verdad, en el trayecto Buenos Aires-Bariloche dilata 800 metros. O sea, todas las ranuritas que hay entre la vía y la vía son en el tramo completo del ferrocarril Roca, son 800 metros. claro. Entonces la vía se dilata 800 metros. Dice, nada, dice, ustedes me están jodiendo. Dice, no me va a decir que en el invierno corren la estación. ¿Viste? Bueno, ahí tenés un ejemplo de dilatación. Él pensaba que se Mira, corría la estación 800 metros, ¿viste? no Bueno, te te lo puedo dejo, creer. dale. Un poco bastante costoso era el tren. Pero sí, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Eh,
Y bueno, este tema nosotros vamos a trabajarlo también y de hecho vamos a hacer algunos cálculos también. Para eso antes contarles, bueno, como les decía, que los sólidos se prestan a esto, ¿no? A la expansión cuando se calientan, a contraerse cuando se enfrían. Y yo les anoté acá unos coeficientes de expansión, ¿sí? Uno es lineal en la segunda columna y en la tercera columna son coeficientes de expansión cúbica, ¿sí? No sé bien si vamos a llegar a ver los coeficientes de expansión cúbica, pero sí quiero que hagamos algunas cositas con el coeficiente de expansión lineal. Que igual antes de nombrárselos, esto le quería mostrar, ¿no? Todas estas cositas que hablábamos, bueno, lo que nos contó Ita, lo de las vías, nosotros podemos calcularlo, ¿sí? Podemos calcularlo y el cálculo es la formulita que tenemos acá en la imagen. Eh, ah, me estoy quedando sin batería, chicos, perdón. Ella, ella, el cargador del grupo. Listo, chicos, perdonen. Les decía, eh, esta expansión y contracción térmica nosotros lo podemos calcular. Y yo les voy a mostrar de qué se trata esta fórmula, ¿sí? Eh, bueno, delta L, ¿sí? Cuando ustedes escuchen la palabra delta, delta significa cambio, ¿bien? O sea que delta L, L significa longitud. Lo que quiere decir este término, el delta L, el triangulito ese con la letra L, es cambio de longitud. ¿Qué significa? ¿Cuánto se va a expander o contraer, ¿sí? La longitud de un objeto, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de eso. Bueno, fíjense que yo acá escribí que delta L es el cambio de longitud y que delta L significa longitud final menos longitud inicial. Lo podemos escribir también de esa forma. Por otro lado, tenemos el L sub 0, que es el segundo término, que eso es la longitud original del elemento que está presto a expandirse o a contraerse. Y después tenemos el delta T, que es el cambio de temperatura, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Perdón. Bien, el primer término que lo pasé de largo y es a propósito, es el coeficiente de expansión o contracción, ¿sí? Y ahí vamos a la tablita que tenemos acá. Así como cada una de las sustancias tenía su propio calor específico, bueno, también cada sustancia tiene un coeficiente de expansión y contracción, ¿sí? Y de la misma forma que el calor específico ya los tenemos tabulados, ¿sí? Los científicos nos hicieron el favor, hicieron experimentos y ya tenemos algunos valores de ese coeficiente. ¿Bien? Eh, bueno, chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo Hasta ahora no, muy bien. Bueno, porque bueno, no vamos a llegar a ver por lo menos los dos ejercicios, pero fíjense, miren el ejercicio que les preparé. Eh, este cálculo nos permite hacer esta estimación que les estoy mostrando acá. ¿Qué pasa con la Torre Eiffel en Francia, en París, cuando está en verano y cuando está en invierno? Está hecha de hierro la Torre Eiffel, ¿no? Entre tantos otros. Bueno, esto se va a expandir o se va a contraer. Perdón, ¿se va a expander o se va a contraer? Bueno, esta fórmula nos permite hacer una buena estimación para ver cuánto se expande y cuánto se contrae. Miren,
tenemos no sé cuánto tiempo, pero alguno de los dos ejercicios me gustaría que lo hagamos. ¿Cuál quieren hacer? ¿El de la Torre Eiffel o el de El transferencia de la de torre, calor? Es el de más la fácil. torre. De la Torre ¿Eh? Eiffel. La Torre Eiffel. Está como la Listo. estación de Jacobás y la torre. Che, qué capo el Gustavo Eiffel, ¿viste? Porque, fíjate, en 1888 empezó a hacer la torre, Gustavo, el arquitecto, Sí, y, y fíjate que ya tenían todos estos principios porque por algo abulonó, ¿viste? Que claro, ¿viste? En esa época se soldaba a fuego, o sea, hierro con hierro, masa, remache. claro. Y, y el tipo calculó esto, o sea, a veces uno piensa que, o sea, que lo descubrimos hace poco todo esto, y no, la verdad que es una cosa de loco. Sí, sí, Pero sí. bueno, hagamos este ejercicio, me interesa a mí. Está bueno, está bueno. Acuérdense que es una estimación, ¿no? La torre no es 100% de hierro, pero bueno, está bueno para hacerlo. De paso, practicamos un poco esta fórmula. Fíjense, a ver, les voy a compartir un PowerPoint. Eh, ahí se lo estoy compartiendo, ¿pueden verlo? Sí, se ve, se ve, se ve. Bueno, entonces, la Torre Eiffel está compuesta por hierro y mide 330 metros, ¿no? Mide 330 metros. Bien, ¿qué más nos dice? Que a 20 grados, ¿no? Ojo, eso es importante, ¿no? A temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa? Y el problema nos lo dice, que en París las temperaturas extremas registradas son en verano 42,6 grados y en invierno las temperaturas han llegado a ser de menos 23,9 grados. 23,9. La pregunta es, ¿cuánto se expande y cuánto se contrae la torre? Bueno, vamos a ver que lo vamos a poder calcular. Y miren, acuérdense que la fórmula era que el delta L, el cambio de volumen, de largo, perdón, no de volumen, de longitud, es igual a el coeficiente de expansión por la longitud original por el cambio de temperatura. ¿Sí? Yo voy a hacer un pequeño cambio acá y es que ese cambio de temperatura lo voy a escribir, pero como lo que es, ¿no? El cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. Fíjense, lo que pasa acá es que lo vamos a tener que hacer dos veces a este cálculo, ¿sí? Uno en invierno, cuando está a menos 23,9 grados, y el otro en verano, cuando las temperaturas llegan a 42,6. ¿Por cuál empezamos? ¿Invierno o verano? Empecemos por el invierno, porque estamos más cerca. En verano nos vemos otra vez. Pero, El cambio de longitud. Vamos a usar entonces la temperatura final, en este caso, los menos 23,9 grados. Va a ser igual al coeficiente de expansión del hierro, ¿sí? Que ese coeficiente de expansión, yo les comento, está tabulado. Acuérdense, en esta parte no tenemos que hacer ningún cálculo. Yo se los digo, es 12,6, 12,6 por 10 a la menos 9 si mal no recuerdo, a la menos 6. Ah, no, es 12, perdón. Perdón, me confundí. Bien, es 12 por 10
a la menos 6. La unidad de este coeficiente es 1 sobre grados Celsius. Y ahora van a ver bien por qué. La longitud original de la torre son 330 metros. Bien. Y fíjense qué pasa con el cambio de temperatura. Acuérdense, coeficiente, longitud original, y ahora vamos con el cambio de temperatura. ¿Qué es esto? Temperatura final. Primero vamos a poner esos menos 23,9 grados Celsius. ¿Cómo? Perdón, sigo. Menos la temperatura inicial, que acuérdense que los 330 metros son con, 330 metros son con la torre a 20 grados. O sea que vamos a